El día de hoy, hermanos, vamos a aprender que no importa cuál sea la condición que como familia nosotros tengamos, Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Y Dios siempre cumple ese propósito. Así que el tema de la enseñanza del día de hoy es caminando junto a Dios en medio de una familia disfuncional. El caminar junto a Dios en medio de una familia requiere un gran desafío. Si esa familia es cristiana, pues gloria a Dios, pero cuando no es cristiana requiere un extra, hermanos. Requiere un esfuerzo más. Y es la realidad de muchas familias cristianas. Cuando llegan a la iglesia, muchas familias, en su mayoría, Dios siempre toca el corazón de la esposa primero, ¿verdad? Y es muy raro, aunque sucede. Hemos tenido experiencia nosotros en otras iglesias en donde el que llega es el esposo y la esposa no llega. La esposa es de otra religión, la esposa no es de ninguna religión, pero el esposo está en la iglesia. Cuando nosotros enfrentamos alguna situación parecida así dentro de la familia, hermanos, solamente hay dos opciones que usted y yo, entre las cuales usted y yo debemos elegir. O repetimos el patrón que viene trayendo la familia, o usted entiende que usted puede ser el factor de cambio en su familia. Que Dios quiere hacer algo diferente en su familia. He conocido yo muchas personas que dicen, es que yo soy el único cristiano en la familia. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por eso. Porque además de llamarlo a usted primero para la salvación, para el cristianismo, para la iglesia, usted tiene la oportunidad de ser una herramienta útil para alcanzar a aquellas personas en su familia que no conocen de Dios. Es que mi esposo no quiere venir, o algunos dicen, no me deja venir, dicen las esposas, ¿no? Y una enseñanza que un pastor estaba dando en una conferencia para mujeres, donde dijo el pastor esto, dijo, es que algunas hermanas dicen, es que mi esposo no me deja venir el domingo. Dice, hermana, dice el hermano, si todos sabemos que la voluntad del hombre está en la palma de la mano de la mujer. Si como hombre dice, hacemos lo que la mujer dice. Amén, hermanos. No me dejen solo. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Cuando usted quiere ganarse la voluntad de su esposo, decía el pastor, deje usarse por el Señor. Y podemos aplicarlo a diferente, ¿no? En el caso del esposo, es que la esposa no desea esto, es que los hijos no desean esto. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Amén, hermanos. Y hoy lo vamos a aprender a través de este hermoso pasaje. Pero el hecho es, hermanos, que las relaciones familiares son difíciles. Son difíciles. Cuando decimos el término familia, puede evocar en nosotros recuerdos hermosos, pero para muchos otros son recuerdos desastrosos. La familia, por una parte, puede nutrir, puede proteger y puede bendecir, pero también una familia puede amenazar, puede agredir y puede destruir. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes el ejemplo de un hombre que vivió bajo una familia que lo lastimó, y ese hombre fue José. José pertenecía a una familia bastante disfuncional. Su historia nos demuestra, hermanos, que en muchas familias existen niveles de crueldad altos hasta cuando tratamos a las personas cercanas. Vamos a leer Génesis 45, versículos del 1 al 15. Y aunque este ya es el pasaje de la última etapa de José, yo quiero llevarlos hasta ahí ahorita para
durante el desarrollo vamos a aprender de todo lo que él vivió, pero que tengamos presente lo que vamos a leer aquí en Génesis 45 del 1 al 15. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer, hermanos, de manera fuerte, claro y despacio este pasaje. Génesis 45, versículos del 1 al 15. Si a usted le gusta marcar su Biblia, márquela. Si tiene una pregunta, anótela ahí al lado. Si usted no entendió una palabra, apúntela y luego lo platicamos y luego lo conversamos, que aquí estamos para aprender juntos. Génesis 45, versículos del 1 al 15. Dice la palabra de Dios. Un versículo yo y un versículo ustedes, por favor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Juntos, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Queremos dedicar nuestro corazón y nuestra mente en tus manos para que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que todo lo que se hable sea para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Un hermoso pasaje. Pueden tomar su lugar, hermanos. Un hermoso pasaje el que leímos ahorita. Aquí ya vemos el final de la historia de José, pero tenga presente esto en todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Decíamos que cuando viene a nosotros el término familia, el término puede traer a nosotros unos sentimientos buenos, unas grandes emociones, unas grandes alegrías, pero para otros no. Para otros, cuando dice familia, se le viene a la mente el padre maltratador, el padre ausente, la madre trabajadora, el abandono, la escasez, el sufrimiento. Hay diferentes sentimientos cuando nos topamos con el término familia, cuando nuestra experiencia ha sido totalmente diferente a la que otros han enfrentado. Y para muestra una realidad, me di la tarea de averiguar algunas estadísticas, y vamos a ver unas estadísticas aquí, a ver si alcanza a mirar. No sé, no le pregunté a Ángel acerca de la letra, pero ahí está. Fíjese, es una estadística, hermanos, en 2024. La fuente es la UNESCO y es el Día Internacional de la Educación. Dice que hay 244 millones de niños y niñas y jóvenes sin escolarizar. 244, hermanos, millones. Hay 617 millones de niños, niñas y jóvenes no pueden leer y tienen conocimientos básicos de matemáticas.
¿Cuántos? 617 millones. Los logros educativos de 680 millones de alumnos no se han medido. Esa es la realidad en mucha infancia. Ahí va a aparecer otro cuadrito. Fíjese lo que dice. 315,000 violaciones graves contra los niños y niñas en conflictos entre 2005 y 2022. Hay más de 120,000 niños asesinados o mutilados. Al menos 105,000 niños utilizados por Fuerzas Armadas. Hay más de 32,500 niños secuestrados. Hay más de 16,000 niños sometidos a violencia sexual. Y ahora lo aplicamos aquí a México. El ENTI, que es la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, en 2022 ubica a Oaxaca en el estado que es el número 4 en el trabajo infantil, solamente después de Guerrero, Chiapas y Nayarit. Es terrible, hermanos. Casi 4 millones de menores realizan trabajo no permitido aquí en México. Más de 4 millones de niños. Vamos más adelante. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil en 2022 arrojó estos datos. En México, 14.1%. Desde el 2019, de acuerdo al INEGI, el grupo de niñas, niños y adolescentes que trabajan en México aumentó 14.1%. 3.7 millones de niños y niñas adolescentes mexicanos se ven obligados a trabajar. 1 de cada 10 menores que trabajan lo hacen de manera forzada. 2.1 millones de menores trabaja en ocupaciones no permitidas. Y una más. La red, se me olvidó el término, lo había anotado ahí, lo que quiere decir REDMI, pero discúlpenme ustedes, se me pasó ahí a aclararlo. Si lo veo aquí, ya se lo digo. En México, la situación de las niñas y adolescentes. 18.9 millones de niñas y adolescentes hay aquí en México. 45.9% vivían en pobreza en el 2022. 10% lo hacían en pobreza extrema. 112 niños han sufrido extorsión. 300 niñas y adolescentes fueron víctimas de trata de personas. 54 niñas en 2024 fueron víctimas de feminicidio. Representan el 49.3% de la población total de 0 a 17 años. 46 niñas en 2023 fueron víctimas de secuestro. 7.5% de las mujeres indígenas de 12 a 17 años están casadas o unidas a una pareja. 3.9% de las adolescentes indígenas entre 12 a 17 años tienen al menos un hijo o una hija. Es la realidad, hermanos, de los niños. Es la realidad de la infancia. Cuando usted le pregunta a un niño el término familia y cuando está trabajando de manera forzada, lo que trae a su mente no son recuerdos agradables. Es triste, pero es la realidad, hermano. Es como cuando hablamos de eventos grandiosos dentro de la familia y aquellos que no los experimentamos, no lo sabemos. Yo un día tuve que pedirle disculpas a mis suegros en Navidad, porque incluso en Navidad yo no comparto mucho con ellos porque nunca tuvimos, desde los 9, 10 años nosotros, una cena navideña en familia. No disfrutábamos una comida entre papá y mamá porque no estaban juntos. Yo me disculpé y le dije, hermano, discúlpeme, pero que no participo mucho, que no me río, que no bromeo, que no le entro al juego aquí, porque no estoy acostumbrado a eso. Hay muchas familias que están viviendo de esa manera, hermanos, que están experimentando sentimientos muy difíciles en el núcleo familiar. Por eso es muy importante que entendamos lo que Dios quiere hacer en nosotros como personas, de manera personal, porque Él quiere alcanzar a nuestra familia también. Vamos a la definición. Acabamos de mirar las estadísticas en México y no se habló de guerras, no se habló de más de violencia doméstica,
de prostitución, de pornografía, de tráfico de órganos, donde los niños, donde las familias están involucradas de esa manera. Disfuncional, fíjese la definición, es el desarreglo en la función de algo o en la función que le corresponde. Cuando se aplica a familia, es una familia que no funciona efectivamente o que tiene dificultades para hacerlo. Si lo aplicamos a nuestra familia, hermanos, y nos damos cuenta que nuestra familia no está funcionando bien, debemos entender que estamos en una familia disfuncional. Pero es nuestra propia decisión adoptar una actitud que se repita en la familia, el patrón que se repita, o marcar algo diferente, o dar ese paso diferente para que nuestros hijos, para que nuestras generaciones que vienen tras nosotros puedan disfrutar de algo que nosotros no pudimos hacer. Los niños, hermanos, crecen y repiten los mismos parámetros que vieron en sus padres. Si no ve a su hijo adolescente, a su hijo joven, y de repente como padres que dicen, ay, es que tú no te puedes portar bien, es que tú desobedeces, es que tú no puedes cumplir a esta hora. Yo le pregunto, ¿usted hizo eso o incluso hizo hasta cosas peores en su juventud? ¿Usted se portó perfecto en su adolescencia y en su juventud? Ninguno de nosotros, hermano. Todos cometimos errores. Por tal razón necesitamos aprender a advertir a nuestros hijos para que ellos no repitan esos patrones que los van a llevar a la destrucción. Es difícil, hermanos, caminar junto a Dios y vivir en una familia disfuncional, pero no es imposible hacerlo. Y por esa razón, el día de hoy, usted y yo estamos aquí porque queremos vivir bien y queremos que nuestra familia sea bendecida. Amén, hermanos. El ejemplo de José. Miren lo que pasó él. Su abuela motivó a su padre a que engañara a su tío. Parece telenovela, pero es la verdad. Su papá se llamaba, ¿cómo se llamaba Jacob? Engañador. Su tío y su papá pasaron muchos años peleados. Tuvo 3 madrastras, una hermana, 10 hermanos. De esos 10 hermanos eran brutales, inmorales, eran de mal ejemplo. Y era un hermano al final que pues se llamó Benjamín, que él se sintió identificado con Benjamín, pero pues no lo pudo disfrutar porque él ya no estaba en ese momento. Y además de eso, súmenle el último punto, que José era el favorito de su padre. No quiero preguntar si tienen favoritos en la familia. Simplemente vea las fotos que tiene en su casa, ¿verdad? La foto de la hija así grande y la foto del niño chiquitito. Aquí no hay favoritos, dice, ¿verdad? Pero a veces en la familia se cree que beneficiar a uno y no hacerlo con los demás es algo bueno y una lección para los que no se portan bien. Pero en realidad, hermanos, es algo que estamos haciendo para dañar a la familia. En la familia no debe existir favoritismo. Eso puede llevar a lo que llevó a José. Pero Dios permitió que José naciera en esta familia. Él tenía un propósito para esa familia. Es porque a veces, hermanos, Dios tuerce caminos para enderezar corazones y José es un buen ejemplo de esto. En Génesis capítulo 50, versículo 20, después de que José hubo experimentado que sus hermanos lo vendieran, que sus hermanos se burlaran de él, que sus hermanos hasta lo agredieran, que después de haber experimentado todo eso en el caminar a Egipto, en donde dice la historia que fue vendido como esclavo a un general del ejército, y José fue acusado falsamente de querer acostarse con la esposa de su patrón, fue llevado a la cárcel, fue olvidado en la cárcel, y después de todo eso, después de leer lo que pasamos en Génesis 45, mire lo que él dice, José, lo vamos a leer juntos, José 50:20, lo leemos juntos, dice, ustedes se propusieron, ahí está, lo leemos juntos, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Dios, dice, dispuso todo para el bien
y Dios dispuso todo para el bien de José. ¿Cómo es posible, hermanos, que la bondad y el amor crezcan en el corazón de alguien que han tratado tan mal? Estábamos comiendo con unas hermanas en una cocina económica aquí cerquita, y mientras comíamos llegó una niña como de 11 años que andaba vendiendo arbolitos de Navidad. 11 años, mi hijo va a cumplir 11 años. Y ella, una niña, entró, que andaba vendiendo ahí. Me compran. Yo no le doy dinero a esos niños. Si está en mis posibilidades, yo lo invito a comer. Y le dije, ¿ya comiste, mamá? No, pide lo que quieras, yo te lo voy a pagar. Y lo pidió para llevar. Y eso me toca el corazón a mí, hermano. Porque una niña que está siendo enviada a trabajar para llevar algo de sustento a su familia, sea cual sea la condición que la familia esté pasando, pero esa niña no debe estar trabajando. Y usted le invita a comer. Esa comida o era para dos cosas: o era para venderla a alguien más, o era para llevarla a su familia. Y yo me llevo más por la segunda. ¿Por qué? Porque todavía cabe bondad en el corazón de alguien que ha pasado sufrimiento o está siendo maltratada. ¿Sabe por qué? Porque esa bondad es Dios en el corazón de esos niños. ¿Por qué José tuvo esa actitud? Porque Dios habitaba en el corazón de José. ¿Por qué a pesar del sufrimiento? ¿Por qué a pesar de la escasez? A pesar de las situaciones difíciles que vivimos con nuestros padres, que vivimos en la familia, ¿por qué seguimos amándoles? ¿Por qué seguimos perdonándoles? ¿Por qué seguimos juntos en el matrimonio? ¿Por qué seguimos amando a nuestros hijos a pesar de su desobediencia? ¿Sabe por qué, hermanos? Por el amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y ese es propósito de Dios para nosotros también. Dios tenía un propósito para la vida de José, porque se puede honrar a Dios en una familia disfuncional, porque Dios nos encamina para bien a pesar de todas las situaciones que enfrentemos en la vida. A pesar si vivimos en una familia donde el padre estuvo ausente, donde hubo divorcio, donde hubo maltrato intrafamiliar, donde hubo escasez, Dios te permitió nacer en esa familia porque Él tiene un propósito para ti primero y luego para ellos. Dios lo cumplió en la vida de José. A José su familia lo trató mal. A José su patrón lo trató mal. A José sus amigos lo trataron mal. Pobre José. No había ni por dónde encontrar, hermano. Yo me puedo imaginar a estas personas que trataron mal a José cuando lo vieron sentado a la diestra del faraón. ¿Se puede imaginar usted eso? Ahí todos amigos de él, ¿no? Pero aquel que estuvo encarcelado y que se olvidó de él 1 año, dice la historia. Y ahora sus hermanos que lo vendieron, y aquel general que se dejó llevar por la acusación de su esposa, falsa acusación. Porque Dios, cuando cumple su propósito en la vida de cada uno, hermanos, también lo hace mostrando la bendición que otros se pierden al burlarse o al maltratar a un hijo de Dios. No quiere decir que vamos a repetir los mismos patrones, pero Dios quiere usarnos para salvar nuestra familia. Ya no nos quejemos, hermano. Ya no nos quejemos de la situación en la que vivimos, de la situación del matrimonio de nuestros padres. Ya no nos quejemos de eso, hermano. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer? Es confiar que Dios tiene un propósito especial para nosotros y quiere usarnos a nosotros para bendecir a la familia. Las pruebas en nuestra vida están formando nuestro carácter. Y si Dios quiere hacer algo en la familia, tiene que comenzar haciéndolo en nosotros. Y si usted está el día de hoy aquí, es porque tenía Dios preparado este mensaje para su vida, para su matrimonio, para su familia. Porque muchas veces como cristianos andamos regalando sermones, ¿se da cuenta de eso?
que decimos, ay, hubiera estado aquí mi hermano para que escuchara la predicación. Hubiera estado aquí mi esposo o mi esposa. O decimos nosotros, le voy a mandar el link para que lo escuche. No, hermano, es para nosotros. Es para cada uno de nosotros. Porque si Dios quiere hacer algo en la familia, Él lo quiere hacer en usted primero, para usarlo para transformar su familia. Algo que debemos aprender a estar seguros es que nuestros hijos están creyendo en el Dios que usted y yo le estamos mostrando. Pero podemos cambiar la historia. La pregunta es, ¿qué clase de Dios usted le está mostrando a sus hijos? ¿Un Dios de domingo? ¿Un Dios que tolera el pecado? ¿Qué clase de Dios usted está mostrando? El verdadero Dios, el bíblico. Dios trabaja y nos muestra su propósito a través de nuestro entorno, hermano. Fíjese lo que dicen los primeros 3 versículos que en Génesis capítulo 45. Lo primero que encontramos ahí, en el versículo número 1, dice que José ya no podía contenerse. O sea que esa carga en su corazón, aproximadamente habían pasado más de 10 años, 14 años, 15 años de lo que José había experimentado. Y esa carga en su corazón la había traído durante todo ese tiempo. Y dice entonces, que le pidió a la gente que se saliera y se quedó solamente con sus hermanos. Y el versículo número 2, fíjese lo que dice. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Se dio a llorar a gritos. Híjole, hermano. O sea, se puede imaginar a un hombre de 35, 38 años, no sabemos exactamente qué edad tenía. Segundo de Faraón, ya con hijos, llorando a gritos. ¿Qué refleja eso, hermano? Todo lo que había traído en su corazón. Todo lo que él había cargado dentro de él. Y ahora él lo está expresando y está desahogándose. Dice el versículo 4, por favor acérquense. Les dijo entonces ellos se acercaron y él volvió a decir, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, dice, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Qué hermoso, hermano, cuando entendemos lo que Dios hace en el corazón de alguien que aprende a confiar en Dios, no en las circunstancias que está viviendo, no a quejarse de su entorno. Él aprendió a confiar que Dios tenía un propósito en la vida y le permitió experimentar todo eso para que Dios se llevara la gloria. Así que aunque sus hermanos, aunque sus padres, aunque sus tíos, aunque sus primos o cualquier otro familiar tenga pensamientos negativos suyos, los pensamientos que importan, hermanos, son los que Dios tenga de cada uno de nosotros. José aprendió a descansar en eso. Recuerde que somos llamados a ser facilitadores, no obstaculizadores, a ayudar, no obstruir. Somos llamados a bendecir, no a maldecir. Por actitudes destructivas, hermanos, en la familia, muchos niños, adolescentes y jóvenes, como lo vimos al principio, son parte de las estadísticas. Y es, hermanos, tremendo eso. Aunque otros miembros de nuestra familia no están cumpliendo con su función, esa no es excusa para que usted y yo hagamos lo mismo. Al contrario, es la oportunidad para que usted y yo seamos instrumentos en las manos de Dios. La Biblia, hermano, nos enseña que Dios puede cambiar nuestras vidas si nos mantenemos firmes y creyendo lo que Él tiene para nosotros. Cuando Dios desea hacer algo en la familia, comienza haciendo algo en usted. Porque al cambiar nuestras vidas es el inicio para cambiar nuestra familia. ¿Se recuerda lo que sucede en Hechos con el carcelero de Filipos? Cuando es salvado por Dios, cuando él entrega su vida al Señor, que iba a matarse después del terremoto, que se abrieron las puertas de la cárcel donde estaba Pablo y Silas y que se iba a matar. Dijo Pablo, no, aquí estamos todos. Y él predica el evangelio, el carcelero de Filipos entrega su vida a Cristo y dice, ahora serás salvo tú y tu casa, le dice. ¿Dónde comenzó el cambio? En una persona. Porque cuando Dios quiere hacer el cambio en una familia,
cuando Dios quiere bendecir una familia, lo comienza bendiciendo a usted. ¿Qué debemos hacer para romper ese círculo disfuncional entonces? Primero, hermanos, a través de la vida de José aprendemos a sobreponernos a toda dificultad. Sobreponernos a toda dificultad. José tuvo una vida llena de dificultades, pero Dios, hermanos, le ayudó a salir victorioso. Y es que Dios quiere ayudarnos a nosotros a salir victoriosos también. José enfrentó pruebas, tentaciones, deseos carnales, decisiones propias, igual que usted y yo. Lo mismo que enfrentamos. Pero ¿por qué Dios permite que ocurra todo eso en la familia? ¿Por qué Dios permite que surjan las separaciones en el matrimonio, surge el divorcio, surge el maltrato, surja lo que venga? ¿Por qué? Mano, ya dejemos de poner atención en lo que el mal, la situación equivocada, y enfoquémonos en lo que Dios quiere hacer para salvar nuestra familia. Hay que atender el problema. Luego nos enfocamos en las causas. Imagínese que usted llega a su casa, y no lo deseo, usted llega a su casa y su casa se está incendiando. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer, hermano? Pues agarrar la manguera, agarrar una cubeta o no se va a poner a pensar usted, la llama así grande, a ver, ¿qué ocasionó el incendio? Hermano, lo mismo pasa en nuestra familia. A veces nosotros vemos el problema y decimos, a ver, vamos a sentarnos, el por qué. Hermano, hay que actuar. Hay que dar ese paso de acción, hay que dar ese paso de creer. Dios está en control y podemos confiar que Él nos dará la salida a cualquier situación que estemos enfrentando, pero debemos estar seguros que esa situación nos está ayudando a creer y a crecer para con Dios. El entorno donde José creció estaba lleno de tensión, estaba lleno de riñas, el conflicto estaba a la orden del día en la familia. Solo como ejemplo, mire, vamos a irle sumando a esta lista. Su padre Jacob había engañado a su propio padre Isaac para engañar también a su hermano Esaú y quedarse con la primogenitura. Patrones que se repiten. Irónicamente, Jacob había engañado a su padre Isaac cuando la piel de una cabra, como sus propios hijos lo engañaron cuando dijeron que un animal se había comido a José. Así fue engañado Isaac. El abuelo materno de José, Labán, también se decepcionó con Jacob por intentar irse de su casa a escondidas de Harán. Su madre Raquel vivía en una guerra constante de celos con su hermana mayor, Lea. En una carrera por tener más hijos, Lea y Raquel le dieron a Jacob sus sirvientas como concubinas, lo cual complicó aún más las relaciones familiares. Cuando ellos se mudaron a Canaán, dos de los hermanastros de Jacob, Simeón y Leví, asesinaron a toda una aldea para vengar a su hermana Dina, la cual causó una profunda angustia en su padre y llenó de tensión las relaciones con sus nuevos vecinos. El hermano mayor de José, Rubén, incluso tuvo una aventura amorosa con una de las concubinas de su padre, algo de lo que después se enteró su padre. Hermanos, son situaciones terribles que pasan dentro de una familia. Pero José no se detuvo a ver estas situaciones, las causas. José creyó en lo que Dios tenía pensado para él y confió que Dios sabía y conocía siempre lo mejor. Puede parecer que lo que estamos haciendo está bien, puede parecer que está correcto, puede parecer un buen trabajo, pero que esté bien para nosotros no quiere decir que está bien para Dios. Si lo hacemos, hermanos, si lo que hacemos no está bajo la voluntad de Dios, en cualquier momento su soberanía se va a manifestar y si no lo aceptamos, llegará frustración a nuestras vidas. Y llega estancamiento y por eso existen muchas personas que no salen de un ciclo de fracaso, que siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Hasta que no vemos, hermanos, el cuadro global de lo que Dios estaba haciendo a través de José, inevitablemente nos vamos a perder de la verdad. La pregunta es, ¿hacia dónde va encaminada nuestras familias? Hermanos, es momento de hacer algo. Es momento de actuar, es momento de tomar acción. Claramente, hermanos, Dios había orquestado estas experiencias, estas pruebas del pasado de José para ese momento. Sus hermanos lo habían vendido,
Potifar había creído en lo que él había cometido. En la prisión se habían olvidado de él. Dios, hermanos, nos prepara durante todas esas experiencias. Dios nos prepara para ser útiles en su obra y nos encamina para bien de nosotros y de nuestra familia. Porque Dios desea hacer algo en nuestra familia. Dios está orquestando el ritmo de la vida de cada uno de nosotros. Si tuvimos malos padres, eso puede ayudarnos a ser buenos padres. Si tuvimos buenos padres, puede ayudarnos a ser mejores padres. Hay un versículo que todos conocemos, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Crea en eso, hermano. Haga suyo esa promesa. Dios forma hombres como José y los usa para llevar salvación. Ese era el propósito de Dios para la vida de José. ¿Cuál es su propósito? Dios quiere que su familia sea bendecida a través de usted. Dios quiere hacer algo grande en su familia a través de usted. Sea el instrumento útil en las manos de Dios para que su familia sea bendecida. En toda la historia de José vemos algo que caracteriza a alguien que creyó en Dios. Fíjese que es una frase que se repite en los capítulos anteriores. Y es la frase que dice que en todo lo que hacía José, Dios estaba con él. Porque era alguien productivo, era alguien muy diligente, era alguien que hacía bien las cosas, pero no las hacía solamente porque así era él, era porque Dios estaba con él. Cuando creemos, hermanos, que Dios está con nosotros, todo a nuestro alrededor, lo que hacemos, lo que emprendemos, lo podemos confiar en sus manos y todo saldrá bien, porque Dios está con nosotros. José experimentó esa bondad y esa fortaleza de Dios en todos los momentos de su vida. ¿Fue acusado falsamente por sus hermanos? Sí, y lo metieron a una cisterna, pero Dios estaba con José. Quisieron matarlo algunos y otros dijeron, no, lo vamos a vender. Lo vendieron como esclavo, hermano, pero Dios estaba con José. Su patrón lo puso ahí a cuidar y a hacer lo que se debía hacer en casa. Y José era alguien que prosperaba y que producía más de lo que le encomendaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Lo acusaron falsamente y fue a la cárcel. Allí en la cárcel, a los meses, él era el encargado de la cárcel. Él estaba cuidando a los que estaban presos junto con él. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Aunque se olvidaron de él, aunque fue traicionado, aunque fue acusado. Hermano, no importa lo que digan de nosotros, no importa lo que usted esté pasando, pero si Dios está con usted, eso puede marcar la diferencia en su vida y en la vida de su familia. Usted asegúrese que Dios esté con usted. Y por último, hermanos, nunca abandone su sueño. Es terrible lo que está enfrentando la familia el día de hoy. Pero hermanos, la realidad es que Dios quiere que usted y yo cumplamos su propósito en nuestra familia. Primero debemos estar seguros que los sueños que tengamos para la familia provengan de Dios. No hay que dudar, sino hay que confiar en el Señor. Yo siempre motivo a los jóvenes para que tengan un plan de vida. Y ese plan de vida lo lleve a tomar decisiones de acuerdo a las etapas de la vida que estén pasando. En ese plan de vida, los jóvenes deben poner, yo anhelo y deseo tener un negocio a esta edad, yo anhelo y deseo tener una familia a esta edad, yo deseo y anhelo tener un hijo a esta edad. Se tiene un plan de vida. Cuando usted escribe eso, usted le dan motivos para creer y para esforzarse más. ¿Cuál es su sueño? Bueno, mi sueño es que mi matrimonio sea un matrimonio feliz, estable. Un matrimonio no perfecto porque no existe. ¿Cuál es su deseo para con su familia? ¿Cuál es su sueño? Hermano, Dios desea que usted y yo cumplamos nuestros sueños de acuerdo a su voluntad. Dios puso en la mente y en el corazón de José
lo que él quería alcanzar a través de él. José le creyó y Dios permitió que lo alcanzara. No pierda la esperanza ni deje que nada le robe el deseo de seguir anhelando que su familia sea una familia bendecida. No desmayemos, hermanos, aunque las circunstancias no sean favorables, aunque parezcan ir en contra nuestro. Si Dios está con nosotros, no hay nada que pueda detener lo que viene por cumplirse. ¿Qué debemos hacer? Mantenerse firme nada más. Siga tomado de la mano de Dios. Su confianza en el poder providencial de Dios debe pesar más que cualquier otro sentimiento. Los seres humanos fallamos, hermanos. Los matrimonios se destruyen, las familias se desintegran por la causa de la dureza en el corazón de muchos. Pero no importa cómo estén nuestros sentimientos para con la familia, o para con los amigos, o para con los padres. No importa cómo esté nuestro corazón para con aquellas personas que nos han hecho daño. Lo que debemos estar seguros, hermanos, que si estamos en las manos de Dios, solamente Dios puede ayudarnos a salir victoriosos. Él era el soberano en las circunstancias de la vida de José y también lo es en las circunstancias que usted y yo estamos pasando. Aunque parezcan negativas, confíe, Dios tiene un plan. Y aceptar ese tipo de perspectiva no eliminará nuestras pruebas, pero nos permitirá encontrar gozo y paz en medio de ellas. Cuando otros vengan, hermanos, y nos hagan daño, cuando la vida se nos haga difícil, cuando la vida se nos haga injusta, podemos declarar confiadamente como José lo que dice ahí: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Crea en eso, hermanos. Tema al Señor, guarde sus mandamientos, porque eso es el todo del ser humano. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos al Señor en oración. Querido Dios, en esta hora te agradecemos por tu palabra, Señor, porque entendemos que nuestra familia no es perfecta. Entendemos que en nuestras familias hay pruebas, que nuestro matrimonio enfrenta situaciones difíciles, que las relaciones con nuestros hijos se complican. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra nos has enseñado que a pesar de la situación familiar en la que vivimos, al igual que José, tú puedes cumplir tu propósito en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú nos permitiste nacer en esta familia, formar una familia, para que tú cumplas ese propósito en la vida de cada uno. Pero quieres usarnos a nosotros, Señor, para salvación. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Ayúdanos a seguir firmes en tu camino, porque hemos entendido que la bendición debe alcanzar a nuestra familia, pero debe comenzar a través de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las familias que estamos aquí el día de hoy. Entendemos, Señor, que si tú estás con nosotros, eso marca la diferencia en todo lo que hagamos, independientemente cualquiera sea la situación que estemos enfrentando. Si tú estás con nosotros, todo puede ser diferente. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Nos quedamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.